Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. En esta oportunidad, una vez más, no puedo estar en vivo entregando este mensaje, sin embargo, lo estoy dejando ya pregrabado para que sigamos la línea de nuestros estudios bíblicos de todos los jueves a las 7:30 de la noche hora centroamericana. Sin embargo, este estudio va a estar en mi canal de YouTube, Alessandro López Camilot, con anticipación para que usted lo pueda ver debido a asignación de trabajo que voy a tener el día jueves por la noche. Gracias por su atención siempre y estar en sintonía de nuestro estudio bíblico. Vamos a iniciar este espacio en tiempo de oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites compartir este mensaje en estas redes sociales o en cualquier medio de comunicación en donde después se vaya a redistribuir. Te doy gracias, Señor, por permitirme hacerlo y por supuesto que te pido la unción del Espíritu Santo, el respaldo tuyo, Señor, para poderlo hacer con responsabilidad, hacerlo bien, hacerlo claro, directo y que todos mis hermanos, así como yo he sido bendecido en la preparación de este estudio, asimismo todos los oyentes puedan también entender, disfrutar, aprender y poner en práctica todo lo que hoy vamos a leer de tu palabra. Te doy gracias, Señor, ponemos en tus manos todas aquellas necesidades especiales que hay en nuestra audiencia, hermanos y amigos que están pasando situaciones difíciles en cualquier área. Te pido, Señor, que puedas tocar sus vidas y puedas edificar sus vidas a través de las pruebas. Te doy gracias, Señor, por los siguientes minutos. Entrego toda la honra y la gloria solamente a ti, que eres el único que la merece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos una vez más. Les pido vayan a la escritura y vamos a continuar estudiando el siguiente capítulo del libro de Hechos. Recuerden que hemos venido leyendo capítulo 1, capítulo 2, el último estudio bíblico. Leímos el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Quiero que vaya una vez más a esa porción, pero hoy vamos a enfocarnos más en Hechos 3 del 6 al 7. Hechos 3 del 6 al 7. La semana pasada les mencioné que estos versículos tienen una frase conmovedora, es una frase que verdaderamente a mí me toca en lo más profundo de mi ser. Y es esa frase que dijo el apóstol Pablo al cojo cuando estaban entrando al templo por la puerta la hermosa. Hablamos ampliamente acerca de los detalles de esta escena, pero nos vamos a enfocar en una palabra de esa frase trascendental, y en base a eso vamos a empezar nosotros a desarrollar este estudio. Hechos capítulo 3 versículos 6 al 7 dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Lo que quiero que ustedes y yo entendamos es la fórmula que utilizó Pedro para que ese milagro se llevara a cabo. Hubo una fórmula en la cual se encapsulaba el poder que se liberó en el cuerpo de este hombre para que hubiera entonces una sanidad completa. Y la clave está en ese versículo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa siempre va a ser la clave de todo en nuestra vida. Primero en la salvación eterna, en el perdón de los pecados, en la santificación, en la regeneración, en ir creciendo, en ser edificados. Siempre la clave, el ingrediente principal es el nombre de Jesús de Nazaret. Y vemos cómo el Señor también nos instruyó a que cuando empecemos a servirle, cuando empecemos nosotros a actuar en su nombre en el mundo, también recurramos al nombre de Cristo, así como lo hizo Pedro, para que a través del nombre de Jesús haya poder. No poder nuestro, lo hemos explicado en muchas ocasiones, sino el poder de Él. Y por eso utilizamos su nombre, para que en su nombre también haya honra y gloria. Por eso hemos titulado el mensaje La autoridad del nombre de Jesús. La autoridad del nombre de Jesús. Ahora quiero hacer una pequeña reseña de cómo en el Antiguo Testamento el Señor, creador de los cielos y de la tierra, dice su nombre
y cómo después ese nombre que menciona Dios Padre también se traslada a Jesucristo su Hijo en un par de eventos en el Nuevo Testamento. Y vemos cómo se atraviesa toda la Biblia esta muestra de deidad de Jesús. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15 dice la Biblia, voy a hablar un poquito del contexto. Moisés delante de la zarza ardiente, y ustedes creo que recuerdan esta historia. Moisés estaba huyendo del pueblo de Egipto. Moisés había encontrado una familia en la zona de Madián, y ahí él, caminando por el campo, encontró una zarza ardiente que no se consumía nunca y le llamó la atención, y entonces se acercó, y la presencia de Dios estaba en la zarza, y es ahí donde Dios le delega el gran trabajo que iba a tener Moisés a continuación de liberar al pueblo de Egipto. Entonces empieza a haber esta comunicación en donde Moisés le dice, ok, va, ya te entendí todas las instrucciones, ahora cuando yo llegue a donde el pueblo de Israel, ellos me van a preguntar, ¿y tú de dónde sacaste eso? ¿Qué tomaste? ¿O en qué onda andás? ¿O qué? ¿De dónde? ¿Quién te manda? ¿Quién te dijo que hiciéramos eso? Y entonces él le decía, si me preguntan eso, ¿qué digo? Y ahí está, Éxodo 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, como él se me recordará por todos los siglos. Y eso es lo que el Señor dejó. Entonces el nombre, yo soy el que soy, era lo que Moisés iba a usar como autoridad para poder sacar al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel se sujetara a su autoridad. Entonces vemos cómo este hombre le pidió a Dios ese nombre. ¿Y por qué se lo había pedido? Bueno, resulta que Moisés había vivido en esa zona por algún tiempo, después por supuesto de haber estado en Egipto. Y ahí él aprendió o escuchó muchas cosas, y se adoraban diferentes dioses. Y a todos los dioses se les ponía un nombre de acuerdo a lo que ellos se supone que hacían, ¿verdad? Son idólatras esos pueblos. No es algo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto. Pero después, habiendo huido de toda esa zona, llegó a donde la zona de los cananeos, y en la zona de los cananeos también oyó otro montón de nombres como Baal, como Acera, y todos estos demonios que eran adorados por ellos. Entonces él vino y le dijo, bueno, y entonces, ¿qué digo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué querés que diga? Y el Señor salió con el yo soy el que soy. Era por sobre cualquier nombre y por sobre cualquier ídolo que él hubiera podido pensar. Esta respuesta distingue a Dios de todos esos dioses. Un nombre, un dominio en particular, algo que tenía efecto poderoso sobre la creación. Este Dios no fue creado por manos humanas. No fue nombrado por ningún lenguaje humano. La declaración de yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración Dios está diciendo que Él es autoexistente, es eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Todo eso dice en ese nombrecito. Pero esta declaración también declaró que Él está presente. Además de todo lo que ya dijimos, estoy presente, hago lo que hago, digo lo que digo. Entonces, la naturaleza de Dios es muy diferente, y era consciente del sufrimiento que tenía su pueblo, y por eso debía manifestarse pronto. La declaración de yo soy el que soy, si la empezamos a deletrear y analizar un poquito, es G-Yod-G, H-E-Y-O-D-G, G-Yod-G, y eso significa más o menos de donde debemos sacar nosotros un nombre que le tengamos que poner algunas vocales por ahí para poderlo pronunciar, sobre todo en los idiomas del oeste, aquí de este lado del mundo, y por eso se creó una confusión, hay una discrepancia entre el nombre Yahvé y el nombre Jehová. Ninguno de los dos nombres es el correcto.
porque no lleva vocales el nombre que Dios dio en el yo soy el que soy, sino que son unos términos que pudiesen ser traducidos al español únicamente consonantes que llevan una Y, que llevan una V o V pequeña, como conocida en algunos lugares, una H. En base a eso, algunas corrientes de pensamiento le llaman Yahvé y otras corrientes de pensamiento le llaman Jehová. No estoy en contra de ninguna de las dos palabras porque ninguna de las dos es correcta, aunque Yahvé tal vez se le acerca un poco más, pero igual tampoco es lo que ellos querían. De hecho, cuando los escritores de la Biblia estaban traduciendo la palabra o estaban haciendo copias manuscritas de la escritura, el nombre de Dios, cuando aparecían los símbolos hebreos originales, ellos empezaban a escribir todo el texto que estaban leyendo, pero cuando llegaban al nombre de Dios, ellos utilizaban una pluma diferente, escribían el nombre de Dios y después quebraban esa pluma y la desechaban y decían, solo una pluma puede escribir el nombre de Dios que sea nueva y que nunca más salga otra letra u otro símbolo de esa misma pluma. Entonces era una gran reverencia con respecto al nombre de Dios en aquel tiempo. Ahora, es interesante ver lo que sucede en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo usa la misma frase para sí mismo. Lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 58. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy, así dijo el Señor. Y algunos fariseos lo escucharon y de inmediato hicieron ellos el enlace con el nombre de Dios y por eso ahí lo empezaron a acusar de blasfemia. Ellos escucharon el yo soy y él debe haberlo dicho con autoridad, debe haberlo dicho sabiendo lo que estaba diciendo y de esa manera los fariseos entonces le caen encima y le dicen sos un blasfemo, tú estás diciendo que tú eres Dios. Ha de haber mencionado esas consonantes. Interesante ver cómo Dios en la persona de Jesucristo se apropiaba de su nombre. Yo soy como Dios, yo soy Dios, eso es lo que decía Jesús. Y ustedes pueden verlo también en otras oportunidades, Colosenses 1:19, Hebreos 8:1, Él es autosuficiente, no necesita nada, es autodirigido, todas esas características también se vieron en Jesucristo, por eso Jesucristo es Dios. Y hay un evento súper pero peculiar cuando el Señor Jesucristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ser entregado, se fue con sus discípulos a orar. Algunos de ustedes recuerdan esa historia. Y Jesús dice, se apartó un poco de sus discípulos y ellos se quedaron dormidos. Y él en algún momento les reprendió y les dijo, no has podido velar conmigo ni una hora sin quedarte dormido. Y cuando estaban en ese tema, en esa escena, de repente aparece Judas con el ejército a entregar a Jesús. Y en ese momento hay una situación muy peculiar que puede ser pasada por alto por algunas personas, pero usted y yo ahora lo vamos a leer. Vaya conmigo a el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 4 al 8. Y dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Se adelanta al ejército, a los militares que venían con Judas. ¿A quién buscáis? Versículo 5. Y le respondieron a Jesús Nazareno, y Jesús les dijo, yo soy. En ese momento, vean lo que pasa. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, imagínenselo usted, o sea, llegan todos ellos, se paran delante de Jesús y le pregunta a él, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él dice, yo soy. ¿Se puede imaginar cómo ha de haber salido de la boca del Señor Jesucristo ese nombre con tal potencia, con tal autoridad, que derribó a todos los soldados que venían con Judas y al mismo Judas tirado ahí en el polvo también sin saber qué pasó? ¿Qué poder habrá salido de ahí? En versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, y tirados en el piso, me imagino, todos revolcados en el polvo. A Jesús Nazareno, respondió Jesús,
os he dicho que yo soy. Y se debe haber escuchado en estéreo y no sé, ha de haber sido sobrenatural. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos que eran sus apóstoles. No quería que nadie más se metiera. Entonces vemos cómo el nombre de Dios se replica en el Antiguo Testamento y se replica una vez más en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo usa ese nombre con poder y autoridad. Y después, lo que el Señor Jesucristo empieza a hacer en su ministerio es entregarle a los apóstoles y a la iglesia de Cristo el uso del nombre de Jesús como un arma de ayuda, como una herramienta, vamos a ponerlo así, no arma, herramienta de ayuda de la iglesia para los pueblos, en la manera en la que usted y yo vamos a hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios, en la manera en la que ustedes y yo vamos a orar por un enfermo, vamos a ir y tratar de consolar a una persona que está en una situación difícil. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerde, el apóstol Pedro y el apóstol Juan venían saliendo de un evento maravilloso, del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, cuando se paran delante de este hombre cojo. Y lo primero que hace Pedro es sacar su herramienta que Jesucristo le había dado y dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y después dice que le dio su mano derecha y el hombre se levantó y anduvo y sus pies fueron afirmados. Vemos cómo Dios ha permitido el uso de su nombre responsablemente para que la iglesia alcance su meta. El nombre de Cristo no es un amuleto que nosotros vamos a utilizar a nuestra discreción para nuestro propio crecimiento, uso personal o usufructo. No es para eso. Es para que la iglesia ayude, para que la iglesia tenga autoridad, para que la iglesia verdaderamente haga la diferencia ante el mundo. Entonces vemos todo esto que es sumamente interesante, y el nombre de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento es cuando se vuelve a replicar, como decía hace un momento. Las obras de Jesús hablan por su persona y por su obra. Las obras de Jesús son señales para que nadie se extravíe de la fe. Y lo que la iglesia puede hacer en el nombre de Jesús es para que la gente no se extravíe de la fe y dejen los ojos puestos en Jesús. Los falsos cristos van a andar por todas partes, los falsos profetas, la gente que trata de decir que tiene poderes sobrenaturales, pero no hay poder más grande que el nombre de Jesús. No hay. Jesús busca testigos, entonces, que salgan con la certificación de su persona, de la persona de Jesús, y con la obra de Jesús, la certificación de la obra de Cristo en todo el mundo para la salvación de los seres humanos. Es para eso que nos manda. Por eso es todos los eventos, o son todos los eventos que ustedes pueden encontrar a continuación, después del milagro de Pedro y el cojo, cuando este hombre finalmente entra a el templo, y lo describimos en el estudio pasado. Si usted no ha podido disfrutar el estudio pasado, búsquelo también en nuestro canal de YouTube, ahí está. Y si no, denos un follow a nuestra cuenta en Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, y ahí usted también lo va a poder encontrar. Entonces es un proyecto global de Dios, el hecho de que nos haya cedido el ser herramientas a través del nombre de Cristo para el mundo. Hay una cortina de humo de mentiras en el mundo, en la sociedad, en la supuesta ética, en la supuesta moral que Dios está queriendo desarrollar. Hay una cortina de humo que está impidiendo ver a la gente los milagros del nombre de Jesús, y están quitándole interés a esto. Es por eso que el proceso de la formación de testigos o de discípulos como ustedes y como su servidor es importantísimo para alcanzar a las almas perdidas. Por la fe en la promesa de Dios en la obra del Señor y del Espíritu Santo en nosotros es que lograremos con eficiencia y con eficacia poder llegar a las metas de Dios. Por la obediencia a la vida de oración, por la aceptación de ser un testigo de Dios
globalmente, por la capacitación y el respaldo del Espíritu Santo que hemos hablado en los últimos estudios bíblicos, es que vamos a poder tener esa capacidad de poder ser dignos representantes de Dios. Entonces, tenemos que respetar el uso de la autoridad dado por Dios a la iglesia. No es a una persona, no es al predicador, no es al que lleva el estudio, no es al líder, es a la iglesia. La iglesia lo que tiene que hacer es hacerse responsable del uso de esas herramientas. Entonces, el ejercicio de la autoridad en el nombre de Jesús es para satisfacer las necesidades de los creyentes. Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 7, tocamos otra vez el texto base acá, y es cuando Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, los ojos, se le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esto recrea exactamente para lo que ustedes y yo estamos siendo llamados. Entonces, el significado del uso del nombre de Cristo lo podemos ver vamos a estudiar esto a continuación. Entre los hebreos el nombre de cualquier persona estaba estrechamente ligado con la existencia. El que no tenía un nombre, por supuesto, no existía. Lo mismo sucede hoy en día. No podemos tener a un niño más de 2, 3, 4 días o 5 días después de nacido sin haber sido inscrito en una alcaldía o en el ayuntamiento o en algún lugar como se llame en su país, sin nombre. No puede estar sin nombre, debe tener una identidad. Y así ha sucedido toda la vida. De ahí que la creación estuviera incompleta hasta tanto que no recibiera el nombre. Por eso Adán ejerce su señorío al dar el nombre a cada cosa de lo que iba creando Dios. Dios le cedió esa potestad y le dijo a Adán, tenés que nombrar todo lo que estamos creando. Génesis capítulo 2, versículos 19 al 20 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales, vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya ustedes conocen la historia que viene a continuación después de esto, pero lo interesante es que para Dios es importante esto también, y por eso le puso nombre a todas las especies. El nombre de un hombre era la expresión de su personalidad, sobre todo en la cultura hebrea. Por tanto, un cambio de nombre indicaba también un cambio de carácter en la persona. El otro día veía una publicación de nombres extraños que le están poniendo a la gente en estos últimos días en diferentes partes del mundo, y hay personas que no entiendo cómo pueden ponerle ese tipo de nombre a sus hijos y amarrarlos al resto de la vida para burlas, para chistes, para señalamientos. No entiendo realmente cómo juegan con eso. Es tan importante el nombre porque es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, a menos que uno haga un juicio de identidad, y ese juicio de identidad toma mucho tiempo. ¿Y para qué darle esas molestias a nuestros hijos poniéndole nombres tan, chistosos a veces, debo decir, no tan serios, no un nombre bien pensado, o tal vez se dejaron llevar por la fama de algún artista? Sinceramente no lo sé, pero es necesario que nosotros veamos que en la Biblia y también en la vida real es importante tener un buen nombre. Génesis 27:36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Está hablando Esaú, el hermano de Jacob, después de haber sido traicionado por su hermano. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. ¿Y qué es Jacob? La palabra Jacob, si la traducimos al español, es suplantador. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí?, le decía Esaú a su padre. Más adelante, Génesis 32, 28 en adelante, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí Dios le mandó cambiar el nombre a Jacob, le dijo, ¿cómo te pusieron Jacob? Te voy a cambiar el nombre. Y ya después que fue restituido, que fue regenerado, que fue
cambiado su corazón, su interior a través del poder de Dios, entonces Dios le cambió el nombre y le puso nada más y nada menos que Israel. Entonces, el nombre de Dios incluye al mismo Dios. En ese nombre indica su naturaleza, su carácter trascendente. Eso lo vemos en Levítico capítulo 24, versículos del 11 al 16, y dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre, que se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés. Lo que van a oír a continuación no es nada agradable. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así de importante es el nombre de Dios para Dios. Y el hecho de que nos pueda permitir el uso del nombre de Jesús o del nombre de Dios para poder servir en el ministerio es una gran responsabilidad. Por eso, aún ahora está vigente ese mandamiento de parte de Dios de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro corazón, y no debemos usar su nombre en vano. Entonces, la palabra que se usa nombre aquí en griego es onoma, que quiere decir la reputación. Esa era su imagen, la imagen de los seres humanos. Y el nombre implica autoridad, carácter, rango, majestad, poder. Por eso es tan importante poner un buen nombre. Entonces, cuando hablo en el nombre de, si lo traduzco la frase completa del griego, quiere decir por la autoridad de. A nombre de significa bajo la autoridad de, en el nombre de la autoridad de. Es invocar casi que a Dios mismo cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios. Es el reconocimiento, invocar el nombre de Cristo es el reconocimiento de la persona a su autoridad. Es participar, es el ser el canal de bendición de Jesucristo para otras personas. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ya lo había visto Jesús, ya lo había escuchado Jesús, claro que sí. Ya Jesús le había pasado el escáner a ese hombre. Claro, vinieron los apóstoles y dijeron: aquel está hablando en tu nombre, Señor, y no lleva nuestra camiseta, y no se ha afiliado a nuestro equipo, no es parte de nuestro partido. Pero, ¿por qué habla, Señor? Se lo prohibimos porque él no tiene derecho. Y Dios les dijo: sí, ya lo vi, ya lo escaneé, ya conozco su corazón, dejadlo en paz. Él está en nuestro equipo, aunque no esté aquí, lo está haciendo bien. Si lo estuviera haciendo mal, vamos a ver las consecuencias un poco más adelante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, el nombre de Dios y el poder de Dios para la iglesia es la revelación de Dios mismo. Actuar como su representante, actuar como su embajador, actuar como su delegado. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Wow! Imagínense ustedes que el Señor Jesucristo nos diga eso en nuestra cara. Hollar es pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero oiga lo que dice después: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A ustedes lo que les interesa, dice Dios, es ser salvos.
A mí lo que me interesa es que el mundo sea salvo. Ustedes aseguren su salvación y las herramientas para que el mundo sea salvo se las voy a dar yo. Y ustedes tendrán la potestad de hollar serpientes y escorpiones y todo lo demás que dijo. Pero eso no es de ustedes. Ese poder es mío, que yo les estoy delegando. Qué cosa más maravillosa. Es dejar que Jesús actúe por nosotros, en nosotros. Dios, como dije hace un rato, el nombre de Cristo no es un amuleto. Yo no voy a estar clamando el nombre de Cristo por cualquier cosa. Ay, Señor, en el nombre de Jesús yo me declaro sano. Ay, Señor, hemos hablado ya en otras ocasiones acerca de la supergracia, que solo porque hemos invocado el nombre de Jesús no nos va a pasar nada sobre la faz de la tierra. Eso no es cierto. El nombre de Cristo tiene las funciones que Dios necesita ejecutar, pero no quiere decir que ustedes y yo vamos a estar solo hablando el nombre de Cristo como un amuleto en nuestra vida. No lo vamos a hacer de esa forma. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Cristo siempre tiene que ser glorificado. Entonces el nombre de Jesús desata el poder de Dios. Marcos capítulo 16, viene otro versículo fuerte, o otra porción fuerte, como la que acabo de leer hace un momento. Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué delegación de autoridad! Pero no es nuestra, es de Él. En mi nombre echarán fuera demonios y harán todo esto no para sí mismos. Si ustedes ven la lista de cosas aquí son para otras personas. Para esas personas, para el servicio a Dios es que estamos siendo delegados con el poder del nombre de Jesús. Entonces el uso del nombre abre las puertas del cielo para las personas. Abre las puertas del cielo en oración para las personas. Dentro del nombre de Cristo hay poder, hay autoridad de parte de la iglesia, hay protección, hay una nueva vida en su nombre. Ahora, hay también el mal uso del nombre de Jesús, dijimos hace un rato. Y es aquí donde tenemos que tener mucha precaución para aquellos que solo se la llevan un poquito de abusivos o de decir, siempre le toman ventaja a sacarle la vuelta al sistema. Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar en el nombre de Jesús, en nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, no llegaron los apóstoles a reprenderlos. No cayó del cielo Jesucristo con una espada y los partió por la mitad. No, ellos estaban reprendiendo demonios a una persona. Estaban haciéndole liberación, aquí dice exorcismo, pero estaban sacándole unos espíritus malignos. Y ese espíritu maligno que estaba dentro de la persona, o sea, un demonio que estaba dentro de la persona, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se dan cuenta el mal uso del nombre de Jesús? Cuando se usa sin la verdadera autoridad de Dios, cuando Dios no nos ha permitido hacerlo, ni los espíritus ni los demonios. Leímos hace un rato que llegaron los discípulos a decirle los 70, mira, hasta los espíritus se doblegan delante de nosotros en tu nombre. Pero cuando no se usa como debe ser, hay una revelación de parte del reino de las tinieblas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay requisitos muy importantes para todos nosotros y el nombre de Cristo no es juego. Entonces el propósito del milagro de servir a Dios y a los demás es en el nombre de Cristo testificar del poder de Dios en la iglesia, quitar los argumentos que existen en el nombre de Jesús
y contra Jesús, y que el mundo ponga su fe en Él, que los pueblos se arrepientan, que los pueblos sean salvos. Ese es el propósito por el cual Dios ha delegado el nombre a la iglesia y el poder que hay en su nombre. Es una herramienta de evangelismo, es una herramienta para ir y que la gente conozca el nombre maravilloso de Jesucristo. Jesús está vivo. Jesús quiere quitarle la fe a la religiosidad, a protocolos, a cosas administrativas, y que la gente ponga la fe en Él a través de sus milagros, a través de sus manifestaciones gloriosas y poderosas, y eso lo va a lograr a través de la iglesia. Si la iglesia usa responsablemente las herramientas espirituales que Dios le brinda, entre esas herramientas, el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo, quiero preguntarle si usted le ha recibido a Él como Señor y Salvador. Si no lo ha hecho, le pido que haga una oración en donde usted de corazón le diga: Señor, yo quiero ser parte de este equipo, yo quiero ser salvo, quiero que esas manifestaciones de tu poder también lleguen a mi vida, quiero ser parte de la iglesia. Si usted quiere dar ese paso de fe, bien sencillo, es una sencilla oración en la cual usted le va a decir todo esto a Dios. Yo no le puedo dar ni el poder del nombre de Cristo, ni el poder de Dios, ni el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no le puedo perdonar los pecados. Nada de eso puedo hacer yo, ni ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Eso solo lo puede hacer Dios. Lo único que puedo hacer es acompañarle a esa oración. Si quiere hacerlo, ahí donde está, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo y gracias por perdonar mis pecados. Ahora, Señor, manifiesta tu poder en mi vida. En tu nombre. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento, feliz. Que Dios le siga llenando y que Dios siga acompañando su vida. Terminamos con una oración. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir este mensaje con toda nuestra audiencia, con tus hijos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que podamos, Señor, entender el poder que hay en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder hacerlo todo para la gloria de Dios, para tu gloria, Señor. Que podamos estar siempre dispuestos a ser herramientas para el crecimiento de la obra de Jesús en el mundo. La gente necesita conocerte, Señor, y lo vamos a hacer en tu nombre. Por eso te pedimos, Señor, que derrames toda tu unción sobre tu iglesia. Bendice a todos aquellos hermanos que están pasando algún momento de crisis. Te pido en el nombre de Jesús que puedas manifestar tu gloria en ellos y te damos gracias, Señor. Entregamos a ti, como siempre, toda la honra, la gloria y toda la alabanza sea solo para ti. En el nombre de Jesús terminamos nuestra oración. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos en vivo la próxima semana. Bendiciones.